presentarte la parte cuarta del aprovechamiento, o ya casi más reparación, más que aprovechamiento, del oscilador RCA. Te acordarás que quedamos que dejamos ya operativa lo que he llamado yo la tapa de potencia, es decir, la constituida por los transistores Q3 y Q4. Yo dije que era eso una configuración quasi Darlington. Ket Ayval me lo cuestiona. Sí, puede ser, efectivamente, pero tampoco conozco el nombre de esa estructura. ¿Por qué? Y además lo justifiqué. ¿Por qué dije que era un quasi Darlington? Bueno, porque verás que lo que es la resistencia, perdón, la corriente que sale de emisor la inyecto en otro colector. Es decir, tiene una estructura muy parecida a lo que es un Darlington clásico con transistores. Bien, esa parte ya la damos por válida. Y ahora vamos a entrar en la parte que es más crítica, digamos, es de alguna forma la amplificación de la señal que nos genera el puente. Entonces, eso está constituido por dos transistores, un CMOS que es el Q1 y el Q2. Y yo, para independizarme, dado todo el problema que tengo de tensiones, corté las pistas de tal forma que así yo puedo estar jugando de una forma más flexible, siempre con unas resistencias variables hasta que luego ya me da el valor que considero correcto y las pondré fijas. Ahí debería haber 24 voltios. Veinticuatro voltios. Y en colector tendría que haber 12 voltios, no lo sé. 12 voltios en colector. Bueno, ten en cuenta que hemos hablado de tensiones y yo no me había fijado en un detalle que en el esquema, en la parte inferior, pone estas tensiones están tomadas, puesto el selector rango de frecuencias por 100, y eso es importante. Es importante para que luego tú lo veas. Yo no, la primera vez que lo arreglé, es decir, cuando lo intenté arreglar, ni tuve en cuenta esa notación. Luego ya leí esa notación, pero de momento, y en esta medida que tú has visto, en el cual esos teóricos 12 voltios no están ni en pintura, tampoco tuve en cuenta. Es decir, no tuve en cuenta por qué estaba esa notación de que ponía que las medidas estaban hechas con el rango de por 100. Te quiero aclarar que las medidas que estoy haciendo ahora y lo que estás viendo tú en el vídeo es sin poner el puente de bien. O sea, el puente de bien no está. Aunque ahí en el esquema figura un poco, no, yo lo tengo totalmente quitado. Estas son las medidas que yo he tomado y que te las he enunciado. Tengo una tensión de 24 voltios y en el colector del Q2 tengo medidos una tensión de 4 voltios. Es decir, cuando no tengo el puente, ese transistor está saturado, de tal forma que la tensión de colector pues es casi la caída que hay en la resistencia de emisor, más el voltaje colector emisor de saturación. Aproximadamente y reales medidos 4 voltios. Hay mucha tensión en base. Esa es la base. Tendría que haber 2,7. Hay 4,8. En base, 4,8. Verás que ahora empieza a amplificar, o sea, ahora empieza a ir bien. Y lo que te quiero demostrar es la diferencia entre Entrada. Una señal de 8 kHz y 260 milivoltios. Salida 8 kHz, pero con un pico a pico de 17 voltios. Y estoy en salida C5. Salida, entrada. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que hay
entre lo que hemos visto antes, el transistor Q2 saturado y unos valores impropios, respecto a ahora que ya me está amplificando? Bueno, pues la gran diferencia que hay es que antes yo no tenía puesto absolutamente nada del puente y ahora lo que he hecho es sencillamente poner una resistencia que de alguna forma equivaldría a la que el puente pondría en su rama paralelo, en la rama paralelo RC, pone una resistencia, digo, bueno, le voy a poner una resistencia de 220K. Y claro, las cosas ya han cambiado totalmente. Ya las polarizaciones empiezan a estar más ajustadas y podrás ver que estoy metiendo una señal de 8 kHz y estoy a una entrada muy baja, una entrada puesta ahí, o sea, una entrada puesta justo en lo que es la entrada del puente, que va justo a la puerta de ese MOSFET que tengo yo ahí, y esa es una entrada de 268 milivoltios pico a pico, pero la salida, que es la salida que tengo en el colector de Q2, ya tengo señales de 17 voltios. Luego esto, con mi propio generador, ya empieza a funcionar bien, es decir, que Q1, Q2, Q3 y Q4 ya tienen estructura de ir funcionando. Y ahora lo que me falta es saber qué puede pasar con el puente. Bueno, antes de ello voy a sacar la señal por el último transistor ya, el Q4. De 3 voltios pico a pico y una salida de 11 voltios pico a pico. Muy bien. $12 está perfecto. 12 voltios y aquí tensión en el colector también 24 voltios. Está perfecto en tensiones. Colector de salida 24, C5, que es el otro colector, 12 voltios. Perfecto en tensiones. Sabes que el puente lo tenía conectado al circuito que hicimos como electrónica activa, el LM324. Entonces lo que voy a hacer es desoldarlo. Entonces lo desueldo y lo que voy a probar ya, lo más importante, saber cómo va este RCA o qué puedo conseguir con el puente. O sea, vemos que parece que los transistores Q1, Q2, Q3 y Q4 están funcionando bien, ya que si le meto una señal sinusoidal la veo amplificada en Q4. Vamos a ver qué pasa con el puente. Mira, he metido el puente y veo que la famosa tensión, para mí lo que ahora quiero conseguir es que en el C5 positivo, es decir, la salida del colector de Q2, tenga esos 12 voltios que figuran en el esquema. Pero no lo conseguía. En este momento, como puedes ver, es mucho más bajo, pues, pero muy, muy bajo. O sea, no sé si tendrá 2 voltios. Y este aparato no oscila. La primera ha sido un fracasillo, pero vamos a seguir trabajando porque ten en cuenta que yo tengo un elemento de regulación de la tensión, que es aquel que está en serie con los 24 voltios. Yo creo que trabajando con todo eso vamos a llegar a conclusiones muy bonitas. Es una resistencia de 4700, da ese voltaje colector y va justamente. No llega a 10, se va aproximando a 10. 3,7K. Muevo el dial. $17. $4K.
que quiero es ajustarlo a tener voltios en el colector de Q2, que es lo que dice el esquema. Además, en este momento, por 100. Cas kilohercios. Cambio de escala. Al cambiar de escala me cambia la polarización de ese transistor y, por supuesto, dejo de poder. Quiero que veas con detalle esta secuencia. Como puedes ver, el comportamiento de lo que es la señal que vemos en el osciloscopio es distinto dependiendo de la escala que tengo. Ya no me va. En escala de por 10 ya no va. Me cambia mucho la polarización del transistor y ya no va. Por 100. Vemos cómo en escala de por 100 está funcionando. Pero cuando paso a por 10 o paso a por 1, no funciona. Por 1000. Por 1000 también se sigue funcionando. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la resistencia que pone el puente por 100 y por 1000 es mucho más pequeña, por supuesto, que por 10 y por 1. ...75 kilohercios. Ya parece que está llegando a 75 kilohercios, el dial puede marcar 80. Bueno, las cosas parece que se empiezan a poner bien y sobre todo tenemos definido algo que es importante. 129 kilohercios. 150. 174 kilohercios. ¿Qué es importante? El comportamiento repetitivo de funcionamiento por 100 y por 1000 y no funcionamiento a 1 y por 10. Por supuesto, esto se asocia a una tensión que yo tengo como de referencia, que es el colector de Q2, que quiero tener ahí 12 voltios. Por 1000. ...20 kilohercios... tensión en el colector... y por 1000. Mira, esto es a nivel, digamos, de esquema lo que te quería expresar. Como ves, la resistencia que pone, yo parto de una tensión de 1,7 voltios, algo así. Verás que de la base del transistor Q4, perdón, de Q3. Entonces paso por lo que es la realimentación, es decir, la bombillita. Y a partir de ahí yo lo meto al mi puente y en este caso la resistencia, si estoy en por 100, que me presenta es alrededor de 100 y pico K, 177 K más o menos. Si eso yo lo paso a por 1000, la resistencia que me presenta es 17 K o 16 y pico. Pero cuando ya lo pongo a por 10 o a por 1, la resistencia me sube a 1,7 megas y a 17 megas. Y entonces eso parece que no es válido para polarizar bien lo que es el transistor JFET que yo tengo y que esa resistencia va a la base.
Mira, ese es el circuito, digamos, de polarización. Como ves, yo he puesto una pila de 1,7 voltios y ataco bien sea con una resistencia de 177 kiloohmios o con una resistencia de 1,7 megaohmios. Ahí solamente quiero darte una consideración que me pasa, que para que se den las tensiones que figuran en el esquema, tiene que acontecer que la intensidad que circula por el drenador, esa tiene que ser 30 miliamperios. Y lo curioso es que si yo me voy a las curvas, con las características, tengo 6 miliamperios. Pero bueno, todo tiene una explicación. Esas curvas que están ahí en la parte superior derecha están hechas con una tensión que tiene que haber, digamos, están hechos con drenador surce, la tensión que ellos ponen son 15 y yo la tensión que tengo es 9,3. Puede que entonces sí que acontezca que pues, no sean válidas para el cálculo que yo estoy haciendo. ¿Por qué digo todo este rollo? Lo digo porque no es fácil polarizar un JFET de estos. No es nada fácil. Yo solamente tengo una evidencia. La evidencia es, además, es coherente. Te diré por qué. Cuando yo estaba probando meterle una señal, ¿te acuerdas que al principio no me una señal, digamos, del generador de baja frecuencia? Te dije que no me funcionaba porque yo había dejado la gate al aire, es decir, como si tuviese una impedancia infinita. Luego te acordarás que ya le puse una resistencia de 200K o más o menos 220K y ya lograba que me amplificase la señal de mi generador que yo le estaba metiendo de baja frecuencia. Entonces, es coherente que con resistencias grandes parece que, con el transistor que yo tengo puesto con el JFET, no le gusta y acontece que la tensión que ve el siguiente transistor que va a su base sea de unos 4 voltios más o menos. Y esos 4 voltios, lógicamente, saturan ese transistor, con lo que hace que la salida que yo mido, que es en el colector de ese transistor, por supuesto sea inferior a 12 voltios. Mira, eso es lo que te quería explicar. Si yo tengo una base, que es la salida precisamente del JFET, tengo 2,7, todo es coherente y además ahí está la coherencia de intensidades, de tensiones, todo está bien. Ahora, si esa tensión que yo tengo en ese punto puede ser 4 voltios, como medí, 4,8 o incluso menos de 4,8, esa tensión satura el transistor. Entonces, cuando yo saturo el transistor, no tengo la posibilidad de tener esos 12 voltios que busco en el colector del Q2. Visto que no era capaz de hacerle funcionar en por 10 y por 1, opté por cambiar de JFET y encontré lo tenía, ese JFET, el 2N5457, y entonces dije, bueno, este puede ser válido. Como no sabía ni de qué tipo era, lo puse al aparato de los chinos. El aparato de los chinos han tenido una crítica por supuesto totalmente válida. Bueno, pues que la validez de este aparatito pues no es máxima ni mucho menos, pero de todas formas yo diría que como calidad-precio para mí es asombroso. Entonces lo puse en él, me dijo que era un JFET canal N, me dio lo que era pues el gate, la surce y el drenador. Verás que no corresponde el 1, 2, 3, son la referencia mía de los pines que yo le he puesto, vamos, y el 1, 2, 3 de él es de otra forma que tiene numerar, pero vamos, todo era coherente y viendo que era un transistor que podía ser válido, lo puse. Bueno, pues ahí lo tienes. Con ese nuevo transistor, por supuesto, ajusté la tensión, esa para intentar siempre tener esos 12, 14 voltios en el transistor Q2 y esa tensión se mantiene ya en 1 por 10 por 100 y por 1000, es decir, me oscila ya en todo el rango de frecuencias. Sí es verdad que por 1, que son las frecuencias más bajas, teóricamente las que van de 20 a 200, vibra bastante. Incluso después, a lo mejor por 10 también vibra. Pero luego te diré qué he hecho para conseguir que vibre menos, y es sencillamente darle más realimentación. Quiero que lo veas. Sí que todavía no he conseguido, y creo que no sé si lo conseguiré, es la correspondencia. He hecho algunos intentos, no los visualizo, hacer la correspondencia dial frecuencia de salida. Sigue teniendo error, no los errores tan manifiestos que tenía con el LM324, que era casi de un orden de magnitud. Si mira 80, estabas mirando 160. No, no es tanto. Pero sí es verdad que no es exacto del todo. Sí he tocado esos trimmers que estás viendo ahí, pero no ha bastado, no basta. He intentado mover el dial en lo que es el condensador variable
Pero claro, si lo ajusto en uno por y 10. lo pongo muy preciso, es probable que en otros no me vaya. Con lo cual, al final igual lo dejo en el 5, que es más o menos en la mitad del dial, que ahí se corresponda bien, y por supuesto tendrá errores en las partes inferiores y superiores. Verás que hay un potenciómetro R38 que va a la famosa lamparita esa, que es la que he dicho muchas veces que es la que hace de realimentación. Cuando tiene más señal, se calienta más y aumenta su resistencia. De tal forma que lo que hacemos es una realimentación negativa para que no se siga eso disparando y se me sature. Ese es el control que hizo, que fue la patente de Hewlett Packard. Y que yo lo he aplicado y ajustando el 38 he logrado que fuese más estable la imagen. Le quito la realimentación. He tocado el potenciómetro de ajuste de realimentación. Voy a subir un poquito la tensión ahí. Está a 15 voltios en vez de 12. Yo tengo 29-30 Hz. Mira, esta secuencia es muy clara en ese desajuste que he hablado. Es decir, nosotros en el osciloscopio tenemos una señal de 170 kHz más o menos, y en cambio en el dial estoy pasando de los 200 kHz. Y eso es pues una cosa que me molesta, que voy a ver si soy capaz de corregir un poco. Este es el comportamiento que tiene a distintas frecuencias. He empezado en 171 kHz y voy luego dividiendo por 10. Sí quiero matizar que el circuito que en este momento está funcionando tiene un conjunto de resistencias, digamos, de absorción de tensión, porque estaba tanteando, incluso el potenciómetro está ahí. Esa resistencia que está para pasar de los 83 voltios a los 24 que yo tengo. Ahí las puedes ver. Como puedes ver, el comportamiento no es malo. Empezamos en 170, 17 kHz, 1700, 170, llegaremos. Ese conjunto de resistencias, las sumas, tanto las en serie, el potenciómetro, una verde que has visto y una blanca, suman 7,2 kiloohmios. Pero verás que eso va en serie precisamente con una de 2,2 kiloohmios. Y entonces, lo que he hecho, es decir, pues voy a poner la de 2,2 kiloohmios de un valor alto.
Alguien me puede decir, pero también todavía tienes un divisor de tensión constituido por R21 y R22, pero se consume muy poco. O sea, todos los cálculos y todo lo que estoy haciendo creo que es coherente despreciando ese R21 o R22. Por lo tanto, si pongo en serie 7,2 con la de 2,2, me queda una resistencia equivalente de 9,4 kiloohmios. Como quería asegurarme la potencia, entonces dije, bueno, pues en vez de poner 9,4 kiloohmios, que no sé ni si la tenía, sí tenía una de 20,4 y otra de 16,6 kiloohmios. De tal forma que si yo hago ese paralelo, ya sabes que el equivalente es el producto de las resistencias partido por la suma, me sale una resistencia equivalente de 9,15 kiloohmios de sobra. De sobra para lo que en este momento tendría que haber puesto yo para ser un poco más justo, que se habrían sido 9,4 kiloohmios. Pero bueno, con este conjunto paralelo que me da un equivalente de 9,15 kiloohmios, voy sobrado. Y lo único que he querido calcular es qué potencia se disipa en cada una de esas resistencias. Y son unas resistencias negras que yo creo que pueden ser cada una de 1 vatio. Son muy precisas, de una tolerancia del 1%. Bien, entonces, si hago el cálculo, me sale para lo que es el conjunto aproximadamente, no llega a 0,4 vatios, luego cada una de las resistencias se tiene que llevar 0,2 vatios. Voy de sobra y efectivamente he puesto el dedo y en esa resistencia voy sobrado. Los transistores, he dicho que esa tapa consume muy poco, solamente ese divisor de tensión que te he indicado, porque los transistores Q5 y Q6 los tengo quitados. Es un trigger Smith para poder sacar una onda rectangular, pero yo voy a sacar solamente la sinusoidal. Mira, ahí se puede ver, junto a la verde se ven las negras, perpendicular a la verde. Son un paralelo de dos negras. Esas son las que sustituyen a ese valor digamos, de resistencia que yo preciso ahí, que hemos dicho antes y calculado, de 9,4 kiloohmios. Ahora te presento el funcionamiento a 81 kilohercios. Funcionamiento a 8 kilohercios. Funcionamiento a 800 hercios. Funcionamiento a 80 hercios. En el próximo vídeo intentaremos hacer el ajuste que se aproxime más la frecuencia de salida a la que da el dial y lo meteremos dentro de la caja original. Antes de terminar quiero corregir un error que lo dijo Keita Iqbal y lo dijo también José Cal y muchos más lo dirían, pero vamos, no lo expresaron. Me colé, es decir, no sé, se me fue la olla y pensé que esa estructura de transistores que estás viendo tú ahí, el Q3 y Q4, era una estructura Darlington. No lo es. La estructura Darlington es la que ves a la derecha. Ves que de alguna forma el colector es común y la intensidad de emisor va a la base del otro. Yo como vi ahí que había un emisor, un colector, una base, dije, bueno, y no me fijé, y además dije, y es que la intensidad del emisor va al colector, no, la estructura de Darlington lo que va, la intensidad del emisor va a la base del otro. Así que muchas gracias a los que hicieron las correcciones y también agradecimiento a los prudentes que no me dijeron que era un borrico cuando dije eso. Y nada más, solamente desearte que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.